En principio quiero felicitar a quienes expusieron antes de mí porque sus ponencias han sido verdaderamente interesantes. Quiero agradecer la invitación a participar de este evento y esta oportunidad para reflexionar acerca de lo que vamos recabando en nuestro trabajo con nuestra escucha, con nuestros abordajes, con nuestro compromiso. Quienes trabajamos en el Poder Judicial hemos visto cómo en los últimos años el trabajo se ha ido complejizando. Y no solo se ha ido complejizando por la creciente demanda laboral o por la exigencia técnica, sino por el impacto emocional que tiene trabajar con el sufrimiento humano. Por ese motivo es que hoy les propongo hablar del autocuidado. Y el autocuidado como un acto que no tiene que ver con el egoísmo, sino que tiene que ver con un acto ético. Cuidarnos para poder cuidar el vínculo con nosotros mismos, para poder cuidar el vínculo con otros. Porque ustedes saben, hay audiencias que dejan huellas, hay declaraciones que no se pueden olvidar, hay informes que escribimos con un nudo en la garganta. Y seguimos porque tenemos una profunda vocación, una vocación de justicia, una vocación de servicio, una vocación de reparación, aunque sabemos que no podemos repararlo todo. Por eso debemos abrir este espacio de cuidado. Vamos a recorrer este título del autocuidado como ética del encuentro de la mano de muchos autores y algunos otros conceptos. Y si hablamos de cuidado, tenemos que tener en cuenta al otro. Y podemos partir de la situación de encuentro. Si hablamos del encuentro, podemos citar a Martin Buber, un filósofo perteneciente a la tradición personalista dialogal, que tiene un libro que se llama Yo-Tú, y nos plantea que toda vida auténtica verdaderamente se da en el encuentro con otros sujetos, en interrelación con otros. Él nos plantea dos modos de vincularnos, el yo-ello y el yo-tú. En el yo-ello el otro es un objeto, en el yo-tú el otro es un sujeto a quien se lo reconoce en su humanidad irreductible. Cuando a un testigo, a una víctima, a un imputado se lo llama causa, caso, expediente, se está haciendo un reduccionismo. Se está perdiendo esa ética en el vínculo que nos permite hacer bien nuestra tarea. Buber dice, el yo se vuelve yo solo en el tú. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que ahí está en juego nuestra identidad personal, nuestra identidad profesional, y que no se construye desde el aislamiento, sino desde el vínculo recíproco. Es necesario sostener la mirada al otro, pero ese otro debe encontrar en nuestra mirada una persona íntegra, no una máscara vacía. Por eso debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidar esa trama vincular, para no convertirnos en meros operadores automáticos tratando de evitar la rutina o el dolor. Cuando una jueza escucha con atención sin apuro, cuando un trabajador social puede mirar respetuosamente incluso a quien ha causado un daño, cuando un psicólogo puede sostener el silencio a pesar de la incertidumbre que eso genera, sin desesperar, está encarnando esta relación yo-tú, en la que el otro está tenido en cuenta. Cuando caemos en esta situación de ver al otro como un objeto,
no solo tiene que ver con la falta de empatía, sino que muchas veces sucede por agotamiento. Este agotamiento que nos puede llevar a la pérdida del sentido. Un desgaste emocional que nos hace banalizar nuestra tarea, nuestro rol, hasta quiénes somos. Me olvido de las láminas. Si hablamos del sentido, quiero traer otro autor, que es Viktor Frankl, un terapeuta austríaco, un sobreviviente de los campos de concentración nazi, el creador de la logoterapia. Él en su libro El hombre en búsqueda de sentido reflexiona acerca de la libertad interior que tiene el hombre y de una asombrosa capacidad de encontrar el sentido, el propósito, incluso en el sufrimiento. Cuando este esfuerzo de lo cotidiano se vuelve repetición, cuando el dolor se transforma en una rutina, lo que se pierde no solo es la vocación que les decía anteriormente, se pierde ese propósito que nos empuja, que nos da sentido, que sostiene la motivación. Frank diría que allí aparece el vacío existencial, ¿no? Aquí, para no olvidarme, voy a integrar la lámina. ¿Se llega a leer el dibujito? Casi. Bueno, dice la señora de la viñeta: estos días se supone que hay que descansar y disfrutar, pero siento que no estoy siendo capaz. ¿Cuántas veces nos sucede que nos imponemos el descanso? Vienen las vacaciones, tenemos que descansar. O terminó la jornada, tengo que descansar porque mañana hay que seguir. Pero a veces no se puede. A veces no se puede cortar. ¿Qué nos pasa? Aquí traje también a Cortázar porque plantea algo simple para abordar lo complejo desde su pluma. Dice: lo maravilloso puede darse sin que haya una modificación espectacular de las cosas. A veces ponemos las expectativas tan altas que nos olvidamos de lo simple. Y se nos hace difícil todo, hasta entender el descanso. Por eso aquí el autocuidado tiene que ver con poder preservar este propósito. Por recordar qué tarea cumplimos. ¿Por qué elegimos esta profesión? ¿Para qué estamos haciendo lo que hacemos? Es tal la vorágine que no nos hacemos esa pausa para preguntarnos y reconectar. Porque no se trata solo de descansar. Muchas veces nos dicen: ¿por qué no te vas a descansar? ¿No? Desconectá. Y no se trata del descanso y la desconexión, sino de lo contrario, de reconectar con nuestro propósito, con nuestro sentido. Vernos integrados en esa escena, en esa situación. Porque el sentido no se impone, no se descubre, solo se descubre, ¿no? Y bien sabe de esto, lógicamente, Frankl, que dice: quien tiene un propósito para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y señalo el casi, porque estamos influidos por una corriente que ahora voy a hablar en un ratito, que nos exige como poderlo todo, pero no. Incluso teniendo el propósito, podemos hacer frente a casi todo, lo que significa algunas cosas. No perdamos de vista la mirada humana sobre nosotros mismos. Así como Frank, que estuvo en los campos de concentración, que fue capturado junto a su esposa embarazada, sus padres a quienes perdió, su manuscrito de la logoterapia, nunca dejó de pensar que iba a salir. Nunca dejó de imaginar que iba a comer
cuando estuviese afuera, como tampoco dejó de compartir el mísero trozo de pan que le daban en un gesto de comunión, de comunidad, de empatía, de reconocimiento del otro, de sostén. En la lámina vemos una imagen de Edith Egner. Seguramente la conocen como la bailarina de Auschwitz. Ella también estuvo en los campos de concentración. Fue capturada siendo una adolescente y en esa corta vida su propósito era bailar. Estando a punto de morir en la cámara de gas, Mengele la vio y la vio bailar. Le cambió el destino. Salió, se recibió de psicóloga, vive en Estados Unidos. Digo vive porque tiene 97 años y como especialista en estrés postraumático aún sigue ayudando gente. Ahí encontramos el sentido, muchas veces en el acto de servir. Nos damos cuenta que podemos aliviar a alguien con un pequeño gesto, no importa el lugar que ocupemos. Si somos magistrados, funcionarios, empleados de la mesa de entradas, ordenanzas, podemos contribuir a aliviar el día de alguien. Y eso recobra sentido. Si no nos cuidamos, ese sentido se va apagando. Aquí Frank, con esta frase, lo que introduce es la dimensión no ética. Así la llama él. ¿Qué es la dimensión espiritual? Pensemos en la época que Frank crea la teoría, se describía al hombre desde la biología y desde la psicología. Pero nadie había hablado de la dimensión espiritual del hombre y de la importancia que esta dimensión tenía. Le valió varias discusiones porque se lo criticó por no hacer psicología profunda, que era la que imperaba en ese momento. Y él respondía, este modelo también es profundo. Y no solo es profundo porque va a las bases, sino también porque va a la altura. En muchos libros de él pueden encontrar un gráfico donde dibuja estas dimensiones del ser humano y la dimensión espiritual la dibuja como un eje que nos atraviesa, de pies a cabeza. La dimensión espiritual es lo que trasciende. Allí radica la libertad interior, esta que les decía que contaba en su libro. Con esta libertad interior es que podemos afrontar el sufrimiento. ¿Y lo podemos afrontar todos del mismo modo? No. Por más libertad interior que nos reúna, cada uno lo puede enfrentar de un modo particular y es lo que debemos reconocer. Allí también, en esa esfera de la espiritualidad, aparece la esperanza. La esperanza como una actitud espiritual, ¿no? Como les traigo la definición que da Byul-Chul Han, ¿no? Aquella esperanza que nos impregna de futuro, que nos lleva a lo que todavía no es, a lo que todavía no está. Es tomando las palabras de Marcel, que habla de que está entretejida con nuestra realidad, con la experiencia que estamos viviendo. La esperanza es una cuota de confianza a la realidad en la que estamos. Es tener fe, ¿no? Es tener confianza. Es dar crédito a esta realidad. Dice Marcel en otra frase, pensando en nosotros, he puesto mi esperanza en ti. Y nos vuelve a marcar esto, lo trascendente de la esperanza, lo trascendente de la dimensión espiritual. Este yo que piensa y se transforma en un nosotros, este yo que trasciende a un tú. Entonces, inevitablemente, así como hablamos del encuentro
y como hablamos del sentido, vamos a hablar de la presencia. La presencia que nos trae la importancia del acompañar, del estar ahí de un modo auténtico. Aquí este gráfico lo que muestra es que no tenemos que tener demasiadas herramientas ni demasiadas respuestas. Podemos estar con el otro, acompañando su sufrimiento, simplemente estando. Shalom, un terapeuta existencialista, nos dice que el contacto humano auténtico es la herramienta más poderosa que poseemos porque entiende a la presencia como una forma de cuidado. No tenemos que tener fórmulas mágicas, no hay protocolos de acción para todo. Rescato que en las ponencias anteriores también se hizo hincapié sobre la singularidad, sobre el caso a caso. Somos únicos, somos irrepetibles y para estar ahí tenemos que trabajar muchísimo en nosotros mismos para poder acompañar ese sufrimiento del otro sin huir, pero también sin absorber ese sufrimiento. Shalom nos plantea la empatía compasiva que tiene que ver con este poder acompañar y también nos habla de la identificación emocional que tiene otro riesgo, ¿no? Que puede llegar a producir el desgaste que les mencionaba. Por lo tanto, aquí el autocuidado emerge como una sana frontera entre la empatía compasiva y esta identificación emocional. Porque necesitamos de una empatía que sea madura, lo suficientemente madura para no derrumbarnos con el otro y poder sostener. Shalom, como existencialista, habla de ansiedades que nos atraviesan a todos. La muerte, la libertad, el aislamiento, la falta de sentido. Y en nuestro ámbito, permanentemente nos encontramos con ellas. La muerte y la libertad como objetos de trabajo, la soledad institucional y epocal, la frustración, la impotencia. Aquí el autocuidado es el marco necesario para que podamos habitar nuestra propia angustia, sin negarla, para poder ponerle palabras, para poder hacerla compartible. Retomo el título, alojarnos para poder alojar. Como resumen de Shalom podemos quedarnos con esto, ¿no? El autocuidado para sentir sin desbordarnos, para comprender sin quedar atrapados. Pero todo esto se da en un contexto social, político, global. Hemos pasado, dice el filósofo surcoreano Byul-Chul Han, de la sociedad disciplinaria, donde respondíamos a la autoridad y la prohibición, a la sociedad del rendimiento. Ya no obedecemos, sino que tenemos que poder más. Un tramado de intereses, que no vamos a entrar en detalles, nos venden esta idea de que la felicidad nos va a garantizar todo, que la felicidad depende exclusivamente de nosotros y que no tiene que ver con ningún tipo de problema estructural. Debemos ser felices, como también debemos sentirnos culpables de no lograrlo. Ya no se necesita estar bien solamente, no estar mal, sino que hay que estar lo mejor posible. No recurre al experto quién está bien, porque necesitamos sacar nuestro máximo potencial de rendimiento. Y es ahí donde empezamos a probar todo, pero todo,
Caminamos descalzos en el pasto, nos damos golpecitos, nos levantamos a las 5 de la mañana, corremos, tomamos vinagre de manzana, magnesio, ¿no? ¿Qué sería de nuestra vida si no tomáramos magnesio? Pero no nos preguntamos por qué necesitamos suplementar tanto nuestra vida para sostenernos, ¿no? Quizás con ese simple ejemplo podemos detenernos. Hoy necesitamos ese suplemento dietario porque no lo ingerimos de otra manera, porque no nos detenemos a pensar qué comemos, porque no hay más ritual de la cocina. Y así transcurre nuestra vida a una velocidad donde el mandato es la autorrealización, la autooptimización, la automotivación. ¿Por qué? Y porque debemos gestionar nuestras emociones. Gestionar es un término que viene de otro ámbito. Nosotros no somos los CEOs de nuestras propias emociones como si nuestro cuerpo o nuestro ser fuese una empresa. Reaccionemos frente a esto. A nuestras emociones tenemos que conocerlas, tenemos que identificarlas, tenemos que poder tener contacto con ellas para decir, va a aparecer, ¡ay, acá apareció! Ahora voy a saltar con esto y me tengo que regular, ¿no? Pero eso no es gestión. La gestión tiene que ver con un marco inicialmente económico. Lo podemos trasladar a la gestión de recursos, si se quiere, y con una salvedad de recursos humanos y con muchas observaciones. Aquí les traigo esta imagen. Es una autora de un libro de neurociencias que nos propone todo esto. Y cuando vi la foto dije, ¡qué barbaridad! Tiene 4 o 5 especializaciones. Es una experta en un montón de cosas y es joven. Yo no sé ustedes, pero a mí volverme experto en algo creo que me puede llevar toda la vida, ¿no? Entonces, por lo menos es coherente. Ella promulga lo que hace. Pero no caigamos en esta trampa. Porque en esta sociedad, en este paradigma, parece que no existen las negatividades. Y con esto me refiero a que no existen los límites, no existen las obligaciones. Es todo en el marco de la positividad, en este poderlo todo. Pero como les decía, por favor, cuidado. Porque paralelamente a este discurso global, lo que está sucediendo con la salud mental muestra otra cosa. En esta reunión nomás, ¿sí? 1 de cada 7 tiene un problema de salud mental. Las internaciones en nuestros jóvenes crecen día a día. Las tasas de suicidio crecen de manera alarmante. La última tasa de suicidio fue la más alta en los últimos años en nuestro país. Y tenemos otras cuestiones que entran en juego en esta época, ¿no? Ya en esta forma de optimización del tiempo, hasta conectarnos virtualmente con el psicólogo es complejo, entonces le preguntamos a la IA de pasada mientras vamos haciendo una cosa y otra. Y la IA es empática, amable, simpática, amorosa, dulce, nos dice todo lo que queremos escuchar y además nos da la razón. Y no le tenemos que pagar como al psicólogo. Cuántas cosas, ¿no? Este agotamiento nos puede llevar a la pérdida del sentido, a la pérdida de conexión, al aislamiento. Una sociedad que está hiperconectada, que está enceguecida de imágenes, que ya no escucha de tanto ruido. Y hasta aquí nos hemos planteado algunas cuestiones que tienen que ver con una necesidad filosófica, psicológica, existencial. Fíjense cómo, acá lo tomé de una revista de negocios, que por suerte advirtieron que no se trata de solo descansar, sino que se trata del sentido. Habrá que ver si entienden el concepto del sentido de esta manera, ¿no? Pero me pareció algo para rescatar. Entonces, si vamos a pensar en todo esto, el detenernos para encontrar un espacio de reflexión se vuelve un gesto contracultural.
va contra lo que se impone. Y acá nuestro personaje de la viñeta se permite hacer lo que pueda, ¿no? Ya, bueno, más relajadamente, entendiendo estos límites, bajándose del tren de la positividad, intentará descansar. El autocuidado también es un tema ético y político. Si pensamos en la ética tradicional, en este ámbito, seguramente vamos a apoyarnos en la norma, en la justicia, en la imparcialidad. Pero hay una autora, que es Carol Gilligan, que propone la ética del cuidado. Es psicóloga y es socióloga. Y no la impone como rival, no la propone de esta manera, sino que vaya a la par. La ética del cuidado se apoya en la empatía, en la responsabilidad, en la conexión. Y me permito sumar a Joan Tronto, una politóloga, que amplía este concepto con esta frase. Ella lo que nos está queriendo decir es que el cuidado no tiene que ver con un gesto de ternura, con un rasgo de personalidad, sino que debe ser una práctica estructural, una práctica que atraviese lo individual, lo social y también lo institucional. Y es acá donde debemos pensar, como miembros de la institución, en la cultura organizacional. ¿Qué pasa con aquellas instituciones que cuidan o desatienden a sus integrantes? ¿Qué pasa desde lo individual en nuestro comportamiento con la tarea y en nuestro comportamiento como miembros de un equipo? ¿Nos tomamos este tiempo de reflexión para evaluar por qué llegamos a tal resultado y no a tal otro? ¿O nos autoexigimos? ¿O proyectamos la culpa en otro, en el afuera? Sin tiempo de pausa, de reflexión, no hay pensamiento. Y si no hay pensamiento, no hay justicia. El detenernos no es un privilegio, es una responsabilidad. Una responsabilidad para poder sostener esta trama vincular viva. No tiene que ver con un acto egoísta. Reconocer esto también nos hace más humanos. Y ya voy cerrando. Hablamos del cuidado muchas veces. Y así como hablábamos de la ética apoyada en la norma, en la justicia, en la imparcialidad, le sumamos la ética del cuidado con la empatía, con la conexión, con la responsabilidad. Permítanme tomar a Levinas y sumar a la ética que se apoya en el rostro del otro, en ese otro que necesita una respuesta de nosotros, ese rostro que nos interpela y nos compromete. ¿Y por qué es tan importante el autocuidado acá? Porque ese otro no necesita una reacción de nuestra parte. Si estamos desgastados, si nuestra tarea no tiene sentido, si nos sentimos mal, lo vamos a expresar en una reacción, porque vamos a estar mostrando lo que somos en ese momento. Debemos autocuidarnos para cuidar esa respuesta que al otro, en un simple gesto, le puede cambiar su día o su vida. Entonces el cuidado como reciprocidad. Me cuido para poder cuidar. Me escucho para poder escuchar. Me alojo para poder alojar. Para poder estar presente. Para reconocer la humanidad del otro. Para ser dignos. Podemos pensar
en una institución que cuida? Claro que sí, porque elijo en este momento apoyarme en esa esfera espiritual donde radica la esperanza. Tenemos que habilitar la palabra, la pausa, el encuentro. El cuidado, entenderlo como una forma de justicia. Cuidarse no es retirarse, sino poder sostener al otro, poder estar ahí. O manejar la justicia en cada encuentro, en cada situación con otro. Ese pequeño gesto ya puede reparar o puede dañar. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra presencia tiene un sentido. Y para concluir, hablamos del encuentro y entendimos que solo quien está presente en sí puede encontrarse con otro. Hablamos del sentido como lo que sostiene el sufrimiento. La presencia auténtica es el mayor acto de cuidado. Detenerse es resistir al mandato del rendimiento. Cuidar es un compromiso relacional. El otro nos hace responsables y esa responsabilidad necesita resguardo. Cuando nos cuidamos, no nos alejamos del otro. Nos estamos preparando para recibirlo mejor. Una institución como la nuestra puede cuidar a sus integrantes. Podemos esperanzarnos en que la justicia puede ser más humana. Muchas gracias por la atención de todos.